Muy bien, 2021 de este martes 25 de julio, cuarto bloque de Alza tu Voz. Veníamos de escuchar Play Punk for Me, Argentina, dos temas tremendos. Para todas las personas que nos están escribiendo a las redes sociales, Juge, ¿dónde se pueden comunicar? Cualquier cosa. En el Facebook Alza tu Voz Oficial, y si no en Twitter o Instagram, Alza tu Voz OK. Y son las 21:21. Perdón, dijiste 20:21. ¿En serio? Estamos tipo 21? Volver al futuro. Sí. Bueno, 21 a 22. 21 a 22. Martes 25 de julio, bien la corrección de Juge. Pido un fuertísimo, más que fuerte aplauso para Nicolás Tuoso, flamante director de cine argentino, que recientemente se ha presentado su película, ha sido el estreno de Los Padecientes. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muchas gracias por los aplausos. Gracias por haber venido, por acercarte. La verdad que es un honor tenerte aquí en la mesa de Alza tu Voz. Nico, un poquito, bueno, estuvimos leyendo que has estudiado mucho afuera, que después has venido acá como realizador, que tenés en tu haber un montón de cortos y más de una película. ¿Cómo comienza esta búsqueda con respecto al cine en tu vida? En realidad, digamos, el punto inicial por el cual me decido a quedarme a trabajar en el mundo del cine fue cuando pude trabajar como meritorio en la película Un lugar en el mundo de Aristarain. Digamos, a mí me venía gustando, pero no sabía si me iba a dedicar, no sé, al periodismo, a la publicidad, atrás, delante de cámara, me gustaba todo un poco. Y la película de Aristarain, lo que fue trabajar ahí, que fue como una universidad entera en 8 semanas, dije, wow, yo quiero hacer esto, ¿no? Siempre digo, si a lo mejor empezaba en otra película, quizás hoy me dedicaba a otra cosa. ¿Y qué fue lo que viste ahí particularmente? ¿Qué edad tenías vos ahí? 19. ¿Y qué te fascinó de eso? Todo. Fue una película muy particular porque de hecho, no sé si todos acá la vieron, pero digamos, en la película se cuenta la historia de un grupo de trabajadores que va luchando un poco contra el sistema, y pierden además, y la película también era un poco eso, o sea, era una película que se hacía en cooperativa, con mucho esfuerzo, un equipo chico donde todos nos ayudábamos, yo era meritorio y terminaba haciendo muchas más cosas que un meritorio, claro. O sea, hay meritoriajes que a lo mejor se dice el café con leche, y hay otros meritoriajes que de golpe, no sé, estás laburando casi como un asistente, claro. Y obviamente eso estaba buenísimo. El que se filme en un pueblo también tenía mucho que ver, porque estás las 24 horas inmerso en el mundo de claro. La película. Entonces nada, era como, y Aristarain obviamente, ¿no? Ver un tipo, grosso. La capacidad que tenía para resolver situaciones con muy pocos medios, incluso estamos hablando del año 90, donde digamos no había ni video assist teníamos, no. O sea, se filmaba en 35, se mandaba en el micro de la noche el material a Buenos Aires, en Buenos Aires lo revelaban, al día siguiente alguien llamaba por teléfono para ver que el material no estuviese rayado, y recién 48 horas después llegaba un VHS y nos juntábamos todo el equipo en alguna habitación del hotel a ver. Era todo como una cosa increíble. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Qué distinto, tal cual pensamos cómo es ahora, ¿no? Que se filma y lo instantáneo de ver si la toma quedó, si no quedó, si te gustó. Absolutamente, hoy puedes tener montaje casi en directo, o sea, tirás la escena y puedes tener el montajista ahí, claro. En el set haciendo un premontaje. Tal cual. Y Nico, a partir de esos 19 años tuviste esa experiencia con nada más y nada menos que con Arista, y a partir de ahí te fuiste a estudiar. En realidad fue en el medio, yo había empezado ya lo que es la carrera de imagen y sonido en España, yo vivía en España en ese momento, pero me pasó un poco esto, digamos, yo estaba estudiando en la Complutense, que es el equivalente a la UBA, claro. Y era una carrera universitaria, en ese momento además acá tampoco había tantas escuelas de cine, entonces eran mucho más teóricas que prácticas. Claro. Y al meterme ese bombazo así de laburar en una película 2 meses, me costaba mucho después volver a la facultad. Así que la dejé, empecé a hacer otras cosas universitarias, más por una vocación de aprender, me anoté en geografía e historia y esas cuestiones.
y empecé a hacer cursos. Dije, bueno, voy a hacer cosas específicas de temas que me interesen aprender, no sé, un curso de fotografía, un curso de actuación, de dirección de actores. Y ahí me fui a Londres también, en realidad un poco con la excusa, ¿no? Tenía ganas de conocer otro país, de aprender un poco mejor el inglés, cosa que no logré del todo, pero bueno. Y entonces ahí me fui a hacer un curso de cine de 6 meses a Londres y... Con el grupo de los Monty Python, ¿es cierto? Exactamente, pero era el grupo, eran los técnicos, digamos, los Monty Python. Uno conoce más lo que eran los actores de los Monty Python. Bueno, pero atrás estaban, digamos, había un grupo de técnicos cuya cabeza era Terry Gilliam, que obviamente nunca apareció por la escuela, pero ponía el nombre. Pero ponía el nombre, pero sí estaban, sobre todo 2 tipos que eran bastante grosos, que habían trabajado en películas como Brasil, películas de Terry Gilliam precisamente. Y estuvo bueno, aunque a ser honestos, suena muy bien en el currículum. Pero ese curso que yo hice allá lo podría haber hecho acá también. Claro. Y era igual, digamos. No es que, wow, Londres, los Monty Python, era algo diferente. Pero no estaba Terry. No, igual no lo vi, en el curso tampoco, simplemente nunca estuvo en ningún lado. En su casa. Pero bueno, estuvo bueno, igual como experiencia estuvo genial. Bien, y a partir de ahí empezaste a realizar cortos. A partir de ahí, en un momento yo estaba medio entre España y Argentina y empecé a sentir que tenía más posibilidades laborales acá que en España. Y empecé a laburar algunas películas, siempre en lo, bueno, como todos empezamos, ¿no? En lo que saliese, en producción, en dirección. Y me puse una productora con unos amigos, para hacer postproducción, básicamente. Era la época 97, 98, cuando empezaba todo el mundo digital. Mambo Productora. Mambo Productora, veo que están en todo. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a empezar, y empecé con los cortos. Hice uno primero que se llamaba Contigo hasta la muerte, y después hice otro que se hizo bastante conocido en su momento porque ganó el Bafisi, que era La Sombra, con Julio Chávez y Oscar Alegre. Buenísimo ese corto. Ese corto está muy bueno. El que están sentados abajo de un arbolito. Exactamente. Sí, tremendo ese corto. Y vos sabés que es increíble porque hasta el año pasado, ese corto nunca estuvo en la red, hasta el año pasado. Y cada tanto, te estoy hablando de un corto del 2001, y todavía me seguían diciendo, La Sombra, qué buen corto, ¿dónde se puede ver? Y yo lo había perdido, esas cosas que suelen suceder. Y bueno, un amigo lo rescató y lo subimos a internet, así que ahora está disponible. Sí, resulta muy llamativo ese corto particularmente, te pregunto... ¿Fue muy difícil rodarlo en ese paraje? Fue muy difícil, digamos, porque, bueno, les cuento así para el que esté escuchando que no tenga ni idea del corto. La idea era que es un paraje donde no hay nada. De hecho, el corto es en blanco y negro porque la idea es que también tampoco hay color, digamos. Y son 2 hombres, un hombre que va exhausto, cansado, que tiene sed, que no, lo único que quiere es un lugar para descansar, y encuentra un pequeño tronco sin copa, el árbol, o sea, para una pequeña sombra para descansar. Y el momento que está llegando, viene otro en su misma situación, y el corto es la disputa de los 2 hombres por poder compartir la sombra, cosa que no logran hacer nunca. Y fue muy difícil filmarlo porque esto se hizo en una tosquera cerca de Zárate. Lo hicimos en febrero, hacía mucho calor de verdad. Estaban buscando a la sombra en serio. Sí, todos, y además lo hicimos realmente para que surgiese el efecto de la sombra. Filmábamos más o menos de entre 11 y 2 de la tarde, los que eran los planos propiamente que tenían que ver con el árbol. Porque si no, obviamente la sombra se nos alargaba demasiado. Y a su vez la tosquera que encontramos no tenía los 360 grados vacíos, limpios, sin nada alrededor. Entonces siempre íbamos falseando el punto de vista para que simule ser un paraje desierto. Tremendo. ¿Cuánto tiempo llevó? 3 días, de los cuales 2 con actores y 1 día con los escarabajos. Que si alguien recuerda, en el corto hay todo como un paralelo de un escarabajo que va haciendo su camino y el ser humano de alguna manera lo va modificando. Estuvimos todo un día con los escarabajos. Tremendo. ¿Y cuánto tiempo pasó a partir de este corto? Aparte fue muy premiado. Creo que ese corto ganó, en ese momento había un programa que se llamaba La Linterna, que era en Canal Volver, que conducía Eduardo de la Puente,
que pasaban cortos y ganó como mejor corto del año. Después ganó el Bafisi y ganó un par de premios afuera también. Claro, tengo entendido que sí, que fue un corto. Estuvo en Rotterdam, ganó un premio en Venezuela. La verdad que me fue muy bien. Bueno, arrancaste con el pie derecho en el camino. Claro, arrancó bien, sí. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que, hiciste próxima salida en el 2004? Pasaron de filmación 2 años, porque se filmó a fin de 2003, próxima salida. Y de hecho un poco La Sombra abrió la puerta porque yo fui a Rotterdam al Festival de Cine de Rotterdam con La Sombra y ahí presenté el proyecto de próxima salida en el Huberbolz, que es una entidad, digamos, que pertenece al Festival de Rotterdam, que da ayudas para los proyectos, digamos, cinematográficos. Y ganó, y entonces le dio como la primera piedra que se puso encima de la película, ya era algo, digamos. Y a los pocos meses lo presentamos a San Luis, que también abría los concursos de cine, que después hicieron muchas películas, y volvió y ganó también. Y entonces nos encontramos que en un plazo de 6-7 meses habíamos conseguido la financiación más importante de la película. Tal cual. Así que ya te digo, pasaron 2 años más o menos desde el corto hasta que filmamos la próxima salida. Tremendo. Hiciste próxima salida 2004, Horizontal Vertical en el 2008. Que se estrenó en el 2009, sí. Se estrenó en el 2009 y, recientemente Los Padecientes. Exactamente. Hubo como una larga brecha entre cada película, pero nunca sacás algo menor, siempre algo que pisa fuerte. No, en realidad la larga brecha sucedió porque tanto Próxima Salida como Horizontal Vertical eran 2 películas independientes, si bien tenían actores importantes y luchamos mucho desde el cine independiente para que las películas tomen cuerpo, sean comerciales y tengan recorridos importantes. No dejaban de ser películas independientes. Y cuando uno hace una película independiente, más o menos como está estructurado el sistema cinematográfico acá en Argentina, uno se transforma un poco en guionista, productor, director, distribuidor. Y la verdad que terminás después de 3-4 años con una película con la lengua afuera. Y después Horizontal Vertical, que fue incluso como más independiente que Próxima Salida, quise un poco ver, nunca mejor dicho, ¿no? Ver desde el otro lugar del cine, ¿no? Decir, a ver qué pasa si hacemos una película como una mainstream, con una gran distribuidora, como una cosa mucho más comercial. Y me llevó un tiempo, como te das cuenta, básicamente porque quise empezar con un proyecto no propio. Dije, quizás el punto de partida deba ser algo que no escriba yo, sino que escriba otro. Y me topé justo con Los Padecientes, que era la novela de Rolón, que había salido hace poquito, que se transformó enseguida en un bestseller. Y obviamente el primer paso fue hablar con Rolón, quien se entusiasmó con el proyecto, y a partir de ahí nos pusimos a escribir la adaptación entre Gabriel, yo y Marcos Negri, y que tardamos como 1 año, porque le íbamos escribiendo en momentos que nos podíamos juntar. Y y después de ahí, una vez que tuvimos el guión, hasta producirla de una manera no independiente, con estas cosas que yo te decía recién, de tener, finalmente la distribuyó Fox, que no es poca cosa, tener una productora más grande atrás y no que la producción también recaiga sobre mí. Eso te sacó así un montón de Claro, es el trabajo más fácil. Claro, digamos, ¿te alivianó el laburo o no? ¿Cómo lo sentiste? En un punto sí, obviamente, o sea... A ver, yo en Horizontal Vertical era también el productor y a veces estaba filmando y parabas a la hora de comer y tenías que ver cómo mierda conseguía guita para filmar la semana siguiente. O sea, yo tuve amigos que pusieron plata en la película, empezamos a filmar sin tener el 100% de la financiación. O sea, unas locuras que uno hace en pos de... Por amor al arte. Por amor al arte y un proyecto. Y obviamente sí, cuando estás acá... trabajando con una gran distribuidora y una productora atrás, llega un momento que decís, qué bueno que estoy solamente dirigiendo, ¿no? Y no me tengo que estar ocupando ni pensando si la semana que viene van a cobrar todos y no se nos corta el rodaje. Y al mediodía comés, aparte. Y al mediodía comés. Igual,
al poder explorar un poco los dos mundos, te das cuenta que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? El cine independiente tiene muchas cosas de libertad, de decisiones, que a veces las perdés un poco y debes compartirlas con los demás en una película mainstream. Y después, por supuesto, del otro lado, la comercialización y la posibilidad de repercusión que te da una película en el cine independiente. Desgraciadamente, la brecha que hay hoy es muy grande. Es muy grande, ¿no? Sí, en un ratito justamente te iba a preguntar de cómo veías todo esto, pero siguiendo con el tema de los padecientes, contaste que llevó más o menos un año adaptar el guión y demás. ¿Cuánto tiempo fue de rodaje, pre-pro y demás? De rodaje fueron 6 semanas, o sea, un rodaje bastante rápido. Sí. Yo quería 7, pero no me las dieron. O sea, no todo es color de rosa cuando trabajo con una mainstream tampoco. ¿Y hubiese habido alguna diferencia entre 6 y 7 semanas? Mucha. A ver, no sé si en el resultado Para el que no final, sabe, pero el cine básicamente, digamos, el dinero es tiempo. O sea, vos hoy tenés que hacer una cena en un supermercado, por ejemplo. Y bueno, el supermercado de próxima salida, por ejemplo, tuvimos que hacer en una noche, porque el supermercado cierra a las 10 y abre a las 7 de la mañana. Y eran las 6 de la mañana y ves que empiezan a entrar las cajeras y empieza a entrar el mundo del supermercado que está por abrir, y vos estás ahí, te faltan 5 planos y no podés pagar otro día de supermercado. Entonces, si estás en una producción grande, podés pagar otro día de supermercado. Y ese tiempo es el que hace que... la calidad. Sí, que puedas filmar más tranquilo, que puedas hacer tus planos. Que el montajista después no se vuelva loco. Que el montajista después no se vuelva loco. Pero tampoco... es un ejercicio igual también a veces. Y bueno, tengo que filmar, tengo 8 horas en el supermercado y yo tengo que contar la historia. Tal cual. Entonces, tampoco... es un ejercicio que tenés que hacer porque no te puedes ir del súper sin haber terminado, ¿no? Tal cual. Si no, tampoco puedes entrar en el otro mundo de relajación, decir, bueno, vengo mañana, porque tengo un boleo en el orto. Che, Nico, ¿y cómo fue la experiencia, bueno, en este caso, de trabajar con la China Suárez, con Nicolás Francella, justamente personalidades, ¿no?, que hoy en día están como ahí, ¿no?, en lo más alto tal vez de su carrera? ¿Cómo fue esa experiencia con los actores? Fue muy buena, no creo que estén en lo más alto, igual tienen 24 años en la China y 20... Lo tenés a Vicuña, a Pablo Rago, también. Creo que van a crecer mucho más, pero fue muy bueno, digamos, tanto ellos dos que nombraste como el resto del elenco, digamos, fueron muy predispuestos a poner la piel, nunca mejor dicho, porque es una película que tiene escenas difíciles corporalmente hablando, y la verdad que se brindaron 100% al proyecto y pusieron el hombro, la verdad que yo súper agradecidos, sí, y de todos, la verdad. Sí. Y en este caso, vos como director, digamos, esto para saber, ¿no? Es una pregunta, digamos, ¿influís en el casting directamente o cuando trabajás con una productora así de grande te dicen yo quiero tal caripela? No, en este caso era un triunvirato, digamos, entre Gabriel, que también, digamos, cuando acordamos... cuando fui a verlo a Gabriel, digamos, y acordamos que yo iba a hacer su película de su novela, él me pidió 2 cosas. Una era participar en la adaptación del guión, cosa que a mí me parecía fantástico, obviamente, pero bueno, hay otros que prefieren no y dicen, listo, tomá, haz lo que quieras. Sí. Pero es fiel a su obra. Sí, él quería participar, no solamente quería participar para, digamos, defender su obra, sino como método de aprendizaje. O sea, a él le interesaba mucho participar en todo lo que es el recorrido de una película. Él se metió en el mundo del teatro, obviamente en el mundo de la literatura, y tenía ganas de meterse en el mundo del cine y explorar, participar, aprender de lo que era todo un recorrido de una película. Y entonces pidió participar en la adaptación del guión. Está buenísimo. Y después pidió tener opinión en la elección de los actores. Entonces decía que era un triunvirato porque era Gabriel, la productora, y yo. Claro. Básicamente era ponernos de acuerdo en la elección de los personajes. Obviamente, si alguno de las 3 partes decía no, ese no me gusta, listo, se borraba y pensábamos en otro que estemos los 3 de acuerdo. Bien. Dato de color, la China Suárez fue paciente de Rolón. Eso es verdad. Dato de color. Muy bueno ese dato, muy interesante. Y
Esos actores que eligieron, se eligen y quedaron de entrada. Pues, por ejemplo, eligen un actor y van, le plantean ir a la película, quedan, algunos a veces no. Algunos sí, algunos no. Eso pasa en casi diría en 100% de las películas. De todos modos, en Los Padecientes hubo una vuelta de tuerca, digamos, curiosa, que ya se conoció, digamos. Nosotros pensamos en Benjamín y en la China en el momento, o sea, un año antes de filmar. En ese momento Benjamín estaba al aire la serie que hacía de Campanella en Telefe, que se me fue el nombre, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? No me sale. Entre caníbales. Entre caníbales, claro, con sí. Natalia Oreiro. Exactamente. Benjamín estaba en eso, entonces a mí me gustaba, estaba haciendo un argentino, de hecho, y lo hacía muy bien. Y la China acababa de estrenar Absurda. Sí. Y entonces nos pareció que era una buena combinación. La proponemos en la mesa, se elige, estamos todos de acuerdo, y el productor a la siguiente reunión dice, tenemos un problema, y se los acaban de elegir para otra película. Para el Hilo Rojo. Exactamente, Claro. que todavía no se había filmado. Dijimos, bueno, a ver, nos averiguamos que el Hilo Rojo iba por un mundo completamente diferente al nuestro, y dijimos, bueno, sigamos adelante. En ese momento la China empieza a tener unas complicaciones, cambia de representante, empieza a tener como unos proyectos que iba a hacer, que al final después no hizo, y se complica, y que cambiamos de actriz, y era Luisana Lopilato. De hecho, hasta algunos medios llegaron a publicarlo, lo que era Luisana Lopilato. Y después, bueno, esas cosas fortuitas, a la que se le complica por fechas es a Luisana, y nosotros ya teníamos todo el compromiso de filmar en determinada fecha que no lo podíamos mover. Y entonces habla el representante de Luisana y dice, mira, está filmando una película en Italia que se retrasó, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dijimos, bueno, no nos podemos retrasar, ya tenemos todos los compromisos tomados. Y justo por esas cosas del destino, la China Tenía que ser. podía y claro. volvió a la idea original, ¿no? Tal cual. Pero sucede todo el tiempo igual eso. No, me di cuenta, terrible anécdota. Che, Nico, justamente volviendo a esto que recién hablabas, ¿no? De la diferencia entre el cine independiente y el que no, y también con la experiencia que vos tenés afuera, ¿no? Y demás, ¿cómo ves el cine hoy acá a partir de todo lo que fue sucediendo, de lo que se dice, lo que no se dice? ¿Cuál es tu opinión? No quiero decir tu postura porque suena fuerte, ¿no? Lo que vos pensás del cine hoy. Mira, yo creo que hay una cuestión general del cine que no va de hoy, ni de este gobierno, ni del anterior, sino de hace casi desde que el cine es cine. Pero bueno, pongámosle desde los últimos 20, 30 años, que es el mayor problema, que es la comercialización. O sea, si vos mirás hoy el rating de películas, digamos, te vas a dar cuenta que al año se hacen entre 8 y 10 películas mainstream. Sí. Mainstream, cuando digo mainstream, es que tienen una televisión, como Telefe o Canal 13 generalmente, o una productora muy grande como Sí. Patagonic, como Polka, y un canal de distribución también de una distribuidora grande, como puede ser Fox, Warner, Disney, y una de esas. Se hacen entre 8 y 10 películas de esas por año, que generalmente a las que peor le va puede meter 100.000 personas, ponele, y las que mejor le va arriba del 1.000.000, ¿no? Claro. Que suelen ser 1 o 2 por año. Y de ahí tenés un salto abismal a la mejor película independiente de las casi 80, 90 que se hacen por año, que hace 30, 40.000 personas. Claro. Entonces, y las películas independientes que hacen 30, 40.000 personas pueden tener directores de primera, como por ejemplo Caetano, que hizo Dos Hermanos este año, con actores de primera, como Baraglia, como Hendler. Puedes tener una historia importante, como, no sé, el Soldado Argentino, que también hizo otra, que hizo 30, 40.000 personas. Pero si no tenés ese plus, que es una buena distribución y una buena comercialización, Claro. moriste en el intento. Claro. Entonces, ese creo que es el gran problema, y digo, no depende del gobierno de turno, sino fue siempre así, de la gran brecha que hay entre el cine comercial y el cine más independiente. Después todos los temas más en discusión actual, que tiene que ver con el Inca, yo simplemente digo tiempo al tiempo. Claro. Yo
quiero que avance la gestión, son los que están, son los que fueron elegidos, y después tendremos tiempo para decir, mira, esto se hizo mal, esto se hizo bien, pero creo yo que el problema principal del cine es el que comentaba antes. Nicolás, cuando se estrena una película, que siempre pasa con las películas argentinas, que dicen, bueno, se estrena el jueves, vayan a verla el fin de semana, ¿influye mucho también eso para la cartelera, digamos, para que la permanencia de la cartelera? Influye mucho en este sistema que te decía que es medio macabro y que sobre todo para el cine independiente, una película se estrena el jueves. El fin de semana la tiene que romper. Generalmente vos como productor te enterás cuántas salas te dan el lunes anterior. O sea, tenés 72 horas que vos te dicen, bueno, te voy a dar 10 salas, 40, 70, las que sean el lunes anterior. Vos estrenás el jueves y básicamente lo que hagas ese jueves, viernes, sábado y domingo influye porque el lunes se reprograma la semana siguiente. Claro. Entonces, te dan más salas. Si a vos te fue mal en esos 4 días, el lunes en la reprogramación... Flaco, no humor. Te mataron. Mira, tenías 40, te damos 20 nomás. Es más... Por 4 días locos sería. Sí, te diría que es más macabro incluso, que es más macabro porque... Viste que a veces vos vas al cine ahora y te fijás, no sé, vas a ver una película, te dice está en tal cine, pero cuando llegás está a las 5 de la tarde solamente. Claro. Sí. Bueno, porque la película se estrena el jueves y obviamente los programadores saben todo, digamos, lo que vos haces el jueves es básicamente un promedio de lo que vas a hacer en la semana, entonces saben si la película va a andar bien y va a andar mal. Entonces vos tenés el jueves, el abanico de horarios que tuviste, que son básicamente 5 pases. Sí. Y si no funciona ese jueves, a lo mejor el viernes la película está en 2 horarios, porque la alternan con otra película que funciona bien. O sea que casi... maquiavélico el Es el asunto. jueves. Casi es el jueves, casi que el jueves es determinante. Mira, tremendo. Y Nico, ahora, ¿qué se viene después de todo esto? Qué buena pregunta. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a ver en las noticias dentro de poco? Bueno, Nico, ¿qué está preparando? Mira, estoy con dos proyectos en paralelo, digamos, que uno ya lo tenía, digamos, desde la época de Los Padecientes, porque un poco esto que te decía de dar un salto a cuando pasás a trabajar en una productora grande, pasás a no depender todo de vos, entonces puedes quedar colgado en cualquier momento. Claro, pues si la productora te dice, mira, está todo muy lindo, vamos a hacer la película, pero dentro de 2 años, no. Entonces ando como con 2 proyectos, quizás uno un poco más propio, y otro en realidad que es que va a depender un poco de cómo funcionen todas las cosas, que es Gabriel está escribiendo lo que sería la continuación de Los Padecientes. Ah, excelente. Que se supone que entre fin de año, si está terminada, porque todavía no la terminó, saldrá en las librerías. Bien. Y si la novela de Gabriel funciona, como funciona casi todo lo que escribe, que funciona muy bien, digamos, habría en principio bastantes probabilidades de hacer la continuación. Esto, como siempre digo, bueno, va a depender después de muchas patas que tienen que estar de acuerdo en que se haga la segunda parte y se ponga básicamente el dinero, las ganas y todas las cuestiones que hay que hacer para que salga la película. Excelente. Bueno, tenemos primicia acá, se viene la segunda parte, si todo sale bien. No, iba a preguntar algo. Sí. Si el proyecto tuyo propio ibas a financiarlo vos, hacerlo vos o esperás que... No, igual, a ver... Todo con tus amigos que preparan la billetera a los amigos. Igual una aclaración, digamos, para que no, porque si no, cuando se lo financia uno, parece que uno, o sea, el cine, cuando uno, digo, cine independiente, cine mainstream, el 100%, el 99,9% de las películas que vos ves en el cine, así se estrene una sala en el Gaumont o en el Malva, o una película como Mamá se fue de viaje, que se estrena por todos lados, tienen apoyo del instituto. Digamos, vos presentás la película al Instituto de Cine y una vez que el instituto te la aprueba, eso implica que vos vas a recibir a futuro unos subsidios que te da el instituto y eso te permite filmar la película. Muchas veces la financiación, cuando yo decía esto de juntar plata de amigos, es porque el instituto te da la plata tarde. Entonces vos tenés que filmar y tenés que necesitar el dinero ahora, pero sabés que después te lo va a terminar dando. Claro. El cine independiente autofinanciado por fuera del instituto no existe, digamos. Puede existir una película al año, o sea,
a ver, existe que se reúnen, no sé, pibes que de una escuela de cine y se ponen Claro. todos a pulmón y hacen una película. Pero la posibilidad de que esa película tenga un circuito es muy difícil. Ya, estamos hablando más que cuando te reunís, eso, nadie cobra, nadie... Sí, 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 se entonces, entiende. todos lo hicimos porque todos fuimos Sí, estudiantes y con ganas de hacer cosas, pero el cine, para que se entienda, el cine independiente también pasa por el instituto, ¿no? Claro. Ajá. Mira qué bueno. Sí, sí, bueno, nosotros particularmente justamente estamos ahora haciendo el recorrido de la película de Cemento, que la presentamos hace muy poquito, y es como dice Nico, es decir, Porque somos básicamente una es muy excepción, caro. básicamente. Claro. Somos una gran excepción porque es muy difícil, hay muchos gastos de todo, de producción, de personal, y bueno, entonces cuando pasan estas cosas, somos afortunados, Laucha, verdaderamente. Muy grosso. Bueno, ojalá que sean esa la excepción de la regla. Ojalá que sí. Nico, muchas gracias por haber venido. No, gracias Un placer a ustedes. haberte conocido, haber charlado.